Ya pueden los madereros echar los ganchos al río. Ya las mujeres... Buenas tardes. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel, por hacerme formar parte de esta maravillosa experiencia tuya de las conferencias. Bien, pues efectivamente les voy a hablar de las maderadas, de la madera. Lo que voy a dar aquí son unos breves apuntes, porque yo me gustaría que la gente pudiese profundizar más y sobre todo pudiese estudiarlo más despacio, porque creo que merece la pena. Bueno, pues empezaremos con una frase filosófica de Tagore. Dice, un árbol es algo más que madera. Voy a demostrar que efectivamente un árbol es algo más que madera. Me gustaría dedicar el tema a mis maestros en ese aspecto. Ahí tenéis varias fotografías. Mariano el Arrastrador, que después lo hablaremos de él, el tío Julio, un par de personas de mi pueblo, que son los hermanos herreros, y por supuesto a mi padre. Mi padre, yo siempre digo que ha sido la persona que más tortillas ha comido debajo del pino abuelo de Palancares. Bien cuando trabajaba de pastor o bien cuando ha trabajado de arrastrador de madera. Entonces, pues yo creo que desde allí, desde las alturas, siempre me estará iluminando en estos temas. Bueno, ya vamos a entrar en profundidad en lo que es la madera. Y el primer dato que a mí me choca es cuánta cantidad de madera puede haberse cortado. Bueno, ahí tenéis dos recortes de prensa. En el año 24-25 se cortaron 12.900 metros cúbicos, es una revista de Montes, y en el año 31-32 se cortaron 36.000 metros cúbicos de madera. Eso en los bosques de la provincia de Cuenca. Bueno, no he puesto más porque a partir del año 32 el ranking lo hemos encabezado prácticamente año tras año. O sea, Cuenca, a partir de ahí, se empezó a ser la primera en producción de madera a nivel de España. Calidad. Sí, tenemos mucha madera, pero nuestra madera es de calidad. Bueno, pues lo que tienen a su izquierda es una maqueta del chapitel, de uno de los chapiteles del Escorial. Parece ser y se ha demostrado que esa madera que actualmente está en el chapitel del Escorial perteneció a los bosques de Cuenca. ¿Qué pasa? ¿Que no tenían madera más cerca en Segovia? Pues no, a lo mejor la madera de pino albar de Segovia no vale para hacer estructuras. Y si en cambio la madera negral nuestra, que la tenemos muchas veces despreciada. Y hablaba de que el potencial de la madera de la provincia es nada menos de 578.000 metros cúbicos. 578.000 metros cúbicos. Estamos hablando, cuando se hizo el inventario, en el año 86. Bueno, como aquí hay técnicos de agricultura, a lo mejor ese dato me lo deben rectificar, porque yo creo que ha habido ya varios inventarios diferentes y estoy seguro que esas cifras han cambiado. Pensemos que desde entonces los grandes incendios que ha habido en Coronillas, por ejemplo, la gran caída de pinos por la nevada de hace unos años, quizá a lo mejor esos datos sean sensiblemente distintos. Pero yo lo que quiero que se queden con la idea es que nunca se ha llegado a cortar esos 500.000 metros cúbicos. En el mejor de los casos, a lo mejor 200.000. Es decir, que tenemos la enorme suerte de no cortar tanto como nuestros bosques producen. Y digo que es una suerte. Y otra cosa muy importante, creo que ya he utilizado la palabra mal. Nosotros no tenemos bosques, no. Un paisaje más o menos emboscado, sí. Lo que tenemos es cultivo forestal. Ya en 1868 Torres Mena no habla de los bosques, habla del cultivo forestal. ¿Por qué? Porque los bosques están muy modificados por la mano del hombre. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Pues beneficiar unas especies con respecto a otras, con lo cual ha modificado muchísimo el medio. Y lo que tenemos es un cultivo forestal maravillosísimo, preciosísimo, pero cultivo forestal. Lo que tenéis ahí en el fondo es el mapa de vegetación de la provincia de Cuenca. Todas las manchas verdes que veis ahí corresponden a masas de pino, albar o negral. Fijaos bien la parte que ocupa, la parte nororiental y suroriental.
Todas las manchas que veis ahí de color rosa son quejigales, es decir, ya no tienen la aptitud maderable que tiene a lo mejor los bosques de las masas de pino, ¿no? No se distinguen ahí las diferentes manchas, no corresponden pino albar, pino negral, no, sino simplemente lo verde son las masas de pino. Decía que, ¿por qué se sabe esa cantidad? Pues muy sencillo, porque gracias a Dios la mayor parte de nuestros bosques forman parte del catálogo de montes de utilidad pública. Y de vez en cuando pues se hacen operaciones diferentes silvícolas para saber el potencial que tiene ese bosque y cuánto se puede cortar y con qué turno se puede cortar y cuándo no se debe cortar. Ahí únicamente están, en su mayor parte, bosques públicos y también algún bosque privado, porque también ahí faltan bastantes bosques que son privados, algunos están ordenados y otros no. Bien, pero ¿por qué Cuenca tiene tantos bosques? Pues a lo mejor la primera respuesta la tenemos ahí en ese mapa. Fijaros bien que el fondo del mapa es la altimetría. Y fijaos bien que esa parte nororiental y suroriental es la parte más quebrada de Cuenca. Quebrada y la orografía es dificilísima. Como podéis imaginaros, no tienen esas tierras aptitud agrícola. De hecho, ahora me viene a la cabeza la palabra tierra muerta. ¿Por qué tierra muerta se llama tierra muerta? Se llama tierra muerta porque es muerta para sembrar trigo, no produce el trigo, entonces se llamó tierra muerta. Pero eso no quiere decirse que no produzca otras cosas, porque el pasto de allí es extraordinario y la madera pues lo mismo. Entonces ahí veis en diferentes manchas la altitud. Lógicamente, prácticamente el borde nororiental que corresponde al Tajo son las máximas altitudes que llegan y pasan los 1500 metros. Pero además en esas líneas tenéis la pluviometría, es decir, son tierras orográficamente difíciles, tierras altas, pero tierras con bastante pluviosidad. Estamos hablando que en la Vega del Codorno se llegan a registrar sus 1100 litros por metro cuadrado. En el invierno y en su mayor parte son de nieve. Quiere decirse que encima mejor para poder aguantar el agua. Bueno, pues eso nos puede dar una idea de por qué razón esas tierras o esos espacios son espacios dedicados a la silvicultura. Pero es que además las temperaturas acompañan. Daos cuenta que la media de temperatura es de 8 grados en Vega del Codorno, o sea, frío. Y ahí he puesto al lado unos cartelitos que dice el periodo libre de heladas, es decir, cuándo acaba la última helada y cuándo empieza la primera helada otoñal. Bueno, pues en Vega del Codorno pasan poco de 60 días. Es decir, la última helada cae para San Juan, para entendernos, y la primera helada cae para San Miguel. Como pueden imaginarse, en esas circunstancias el cultivo agrícola pues no se puede desarrollar. Y conforme vamos descendiendo hacia el sur, pues el clima va siendo mejor. Pero además la tierra también es mejor, al menos es más llana y al menos es más trabajable. Ahora entendemos por qué en esa parte hay tantos bosques. Pero es que además esto es algo que se retroalimenta. Es decir, yo he empezado diciendo que donde hay altitud y donde hay humedad, hay bosques. Pero es que resulta que los bosques, a través de la transpiración, están fabricando vapor de agua y estamos teniendo humedad. Quiere decirse que los bosques, no sé si decirlo, se autorregulan o los bosques provocan su propia lluvia. Es decir, es un sistema circular. Más pluviometría, pero los bosques además producen humedad y producen evaporación. De ahí entonces la importancia de mantener esas masas boscosas. Vamos a echar un vistazo a algo que tiene mucho que ver con la madera, y son las divisiones hidrográficas. Daos cuenta que tenemos ahí la división hidrográfica del Tajo, la Confederación del Tajo en el norte, en el este prácticamente el Júcar-Cabriel, y en el suroeste tenemos la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Pero nunca, porque claro, es muy poco espacio, pero nunca nos acordamos del río Guadalaviar.
Y digo el río Guadalaviar, que fijaos si ocupa poca superficie en la provincia de Cuenca, pues ha sido un río que ha bajado muchísima madera. Parece mentira para lo pequeño que es y lo poco que pasa por la provincia de Cuenca. Bueno, pues las redes hidrográficas nos comunican con los dos centros más grandes de España. Por un lado nos comunican con Aranjuez, Toledo, y por otro lado nos comunican con Valencia. Es decir, esto desde siempre se sabía, es la mejor forma de llevar la madera a los sitios donde realmente la necesitan. Y entonces podemos hablar de diferentes vías para sacar esa madera. Podemos hablar de las vías fluviales, ahí en azul, ahí veis la vía fluvial del Tajo, ahí veis la vía fluvial del Cabriel y la vía fluvial del Júcar, la de Guadalaviar, y cuidado porque también el Júcar en la parte alta también tiene una importante vía fluvial, de eso vamos a hablar después. A Cuenca tenía que llegar porque eran los aserraderos, eran los sitios de primera transformación. Ahí tenéis las vías carreteras. Después se especificará un poquito más. Y otra tercera vía muy importante es la vía férrea, que nos comunica por un lado con Madrid, Aranjuez, y por otro lado con Valencia. Y ahí tenéis en fotografías qué demanda, cuáles son los principales usos de esa madera antiguos. Bueno, pues en Madrid demandaban sobre todo madera para construcción. Y cuando ya la madera dejó de ser estructural porque se cambió por el hormigón o por el hierro, bueno, pues hace falta encofrar. Entonces hace falta tablas de encofrar. Bien, pero es que Valencia, ¿qué es lo que demanda? Valencia demanda cajas para la fruta, cajas para las naranjas. Y todo eso tiene que venir de nuestros bosques. Pero es que resulta que allá abajo tenemos uno que está desubicado. Es que resulta que la madera de nuestros bosques acabó en las minas de la Carolina Linares. Es decir, se hacían entibados de minas con maderas de Cuenca. Claro, daos cuenta que para llegar allí tendría que ir primeramente vía fluvial, luego después vía férrea, a Madrid o Aranjuez y luego después a Linares y la Carolina, a las minas aquellas. Y se sabe de eso porque hubo un accidente en una mina de Linares, hubo bastantes muertos y todo eso parece ser que se debió a errores en cómo se colocaban esos entibados. Y se echó mano del proveedor de madera y habían sido los bosques de Cuenca. Y diréis, vaya, pues nos está diciendo que la madera es de calidad. Sí, pero cuando coges pinochos de menos de 15... ya puede ser la calidad buena, no te aguanta una estructura de una mina. Eso fue lo que pasó, que las dimensiones las redujeron quizá a lo mejor para aligerar costes. Bueno, y de toda España, pues ¿qué es lo que siempre se demanda? Se demandan postes de telefónica y traviesas de ferrocarril. Y ahí tenéis un ejemplo con una muestra vasta. Me imagino que todos habréis oído a don Juan Corretxer y Pardo. Bueno, pues y la Casa Corretxer, que está aquí en Cuenca. Pues fijaros, el año 1899, son cifras de escalofrío. En ese año, don Juan Corretxer fue capaz de proveer al mercado de 100.000 traviesas en ese año, 100.000 traviesas de ferrocarril. Fue capaz de hacer 105.000 cajas para las naranjas. Perdón, no es para las naranjas, me he confundido, son cajas para la tabacalera. Porque don Juan Corretxer consiguió con Tabacalera un contrato vitalicio para servir las cajas para que toda la producción tabacalera llegase a todos los sitios. Que, por cierto, fue muy criticado porque no le dejó a nadie capacidad de poder intervenir en esa subasta, sino se la quedó él vitalicia. Y también, daos cuenta que sirvió 50.000 postes. 50.000 postes embreados o con creasota, preparados ya para evitar la putrefacción. Bueno, eso pasó nada más en un año. Daos cuenta la producción que tenía este señor y la producción que tenían nuestros bosques. Ahí tenéis a don Juan Corretxer en 1912, abajo un anuncio de sus aserraderos que habla de Aranjuez, habla de Madrid y habla del de Cuenca. Bien, y ahí tenéis una foto muy curiosa, y es una cámara de madera. Habéis localizado, eso es la playa artificial de Cuenca, ¿no? Bueno, pues ya os anuncio que la playa artificial de Cuenca era terreno adquirido por don Juan Corretxer. Después, por una circunstancia por otras, pasó al ayuntamiento, pero todo lo que es la playa era un lugar de saca de maderas. Desde ahí la madera iba en carro a los diferentes aserraderos, pero ese era terreno de don Juan Corretxer.
Bueno, ¿dónde empiezan las operaciones silvícolas? Bueno, pues la primera operación silvícola no está impuesta, es simplemente ir al bosque y dimensionar qué árboles pueden cortarse o pueden apearse y qué árboles no. Bueno, pues después de ese señalamiento llegan los hacheros, ahí tenéis un hachero, y por cierto, ahí arriba no leéis el letrero, dice, un viejo hachero cortando un árbol más viejo que él. Es la fotografía que tenéis arriba. Y después de apear el árbol, ¿qué había que hacer? Pues había que descortezarlo, derramarlo y descortezarlo. Porque si se deja con corteza, pues automáticamente tendría ataques de hongos y la madera no valdría de nada. La madera tiene que secarse y la única forma de secarse es quitarle la corteza. Operaciones hechas por los hacheros. Ya ahí tenéis, y yo me gustaría que alguien me dijera dónde para esta estatua de Luis Marco Pérez, que tuvo el premio de la primera medalla de oro de 1922, que estaba en el Parque de San Julián y la tituló El hombre de la sierra. Pues ahí tenéis la efigie de un maderero, ¿no?, de aquella época. Bien, la madera está cortada y está pelada. Ahora se le pasa el turno al arrastrador. Y cómo no voy a poner al principal arrastrador de la sierra, ¿no?, al tío Mariano de Vega del Codorno. Ahí lo tenéis con su par de mulas arrastrando madera. Y ahí tenéis también a otras personas de Huélamo arrastrando madera. Por cierto, yo siempre reivindicaré la palabra esa y muchas veces la gente de la Real Academia pues pone en el diccionario lo que les da la gana. No tienen problemas en poner los blue jeans como palabra nueva, pero en cambio no son capaces de decir que el arrastrador es una persona que se dedica a arrastrar madera. Esa terminología, o sea, esa acepción no viene en el diccionario. Sí, en cambio, viene otra acepción que es ajorrador. Ajorrar es lo mismo, es arrastrar la madera con animales. Pero esa palabra se utiliza más bien en la Sierra de Cazorla y se utiliza más bien en Andalucía. A nosotros aquí de siempre es el arrastrador. Bien, ahí tenéis otras dos fotos de arrastre y una de ellas, la foto de la izquierda, es un monumento que hizo Javier Barrios, están con los tres términos, Beteta, Masegosa y el Tobar. Bueno, pues ahí tenéis la escultura del arrastrador y una foto de Tejeda para que veáis el esfuerzo que tenían que hacer los animales para poder arrastrar esa madera. La están sacando del río, están preparando para montar en el carro. Pero esto no es anecdótico. Arrastrar madera no es una cosa anecdótica. Ahí tenéis a don Fernando Baró y Zorrilla, ingeniero de montes. Ese señor estudió en profundidad la evolución de un pino que es arrastrado por un par de mulas. Ahí tenéis las fórmulas matemáticas de cómo el pino evoluciona en las curvas y cómo el pino evoluciona cuesta arriba o cuesta abajo. Es decir, que todo esto es matemáticas y todo esto lo han estudiado los ingenieros de montes. Porque todo esto es economía. Si don Fernando Baró es capaz de saber cómo evoluciona un pino, puede trazar los lanzaderos de arena, puede trazar los lanzaderos de agua o incluso puede trazarlos hasta con trineo. Lanzaba madera hasta con trineo, don Fernando Baró. Bueno, pues todo eso son matemáticas. Quiere decirse que, Javi, el trabajo de tu padre acabó en la universidad. Eso está claro. Bien, y la madera, una vez arrastrada con mulas, había que encambrarla. Palabra preciosa que yo invitaría a que no se pierda, la palabra cambra de madera. Daos cuenta el volumen que tiene esas cambras. Fijaros arriba, esa persona que está arriba. Estamos hablando a lo mejor de 10 metros de madera, toda preparada a la orilla del río para ser tirada al río, para ser arrastrada por las vías fluviales. Bien, pero yo quiero notar un pequeño matiz. Es que los pinos de antes eran muy grandes, es que antes se cortaban unas vigas. Sí, no digo lo contrario, pero la mayor parte de madera que se cortaba era esa. Era una madera que puede tener a lo mejor 50 o 60, era la mayor producción que tenía Cuenca, no esos grandes vigas a lo mejor de 80 o 90 o 100, sino eran madera normal y corriente. Bien, pues es importante secar la madera para que pierda peso. Si pierde peso, pues todo eso que nos ahorramos a la hora de trasladarla, ¿no? Podemos cargar más madera para que la puedan gastar los animales, o el río. Es bueno que esté seca para que flote bien en el agua. Esa foto es de Horacio Echevarrieta.
Os pongo en antecedentes, Echevarrieta también tuvo aquí en Cuenca aserradero y llaman el Rockefeller de la época, porque entre otros negocios, aparte de tener un submarino propio y aparte de tener en el País Vasco sus astilleros, también le dio por el negocio maderero. ¿Y dónde iba a parar esa madera? A las construcciones. Y este fue el que sirvió la madera a las minas de Linares y la Carolina. Y por el error de quien fuera de no poner la madera adecuada, pues acabó en un hundimiento. Y eso es lo que os decía, cómo la madera llega a Cuenca. Yo he titulado las siguientes vías. Ahí tenéis la vía de Uña, o la ruta de Uña, que sería la actual carretera de Uña y de Tagacete. Bien, estamos hablando, en rojo tenéis las vías carreteras. Fijaos al lado una vía que es dificilísima, es muy larga y ha tenido mucha madera. Es la vía del Campichuelo. La madera que salía por la parte norte iba al Tajo, iba a Les Cavas. ¿A dónde acababa? Acababa en Cañamares. Y de Cañamares se llevaba hasta Cuenca en carro. Es una vía bastante complicada. Me imagino que tardarían al menos 2 o 3 días de arrastrar toda esa madera con los carros. Luego tenéis, por cierto, ahí tenéis la fotografía arriba de la vía de Uña Tragacete, y abajo tenéis pues la vía más común en Cuenca, que es Palancares-La Melgosa. La actual carretera La Melgosa, que es el camino más favorable para sacar la madera de Palancares. Bien, pero una muy pequeñita, la he llamado Palancares 1, es la de Palomera, de la cual os voy a mostrar ahora una fotografía. Bien, y vías desconocidas. Por ejemplo, es desconocida esa ruta de la Tórdiga. Pensar que el Ayuntamiento de Cuenca tiene el monte de los Caborzos y los Yecos, que es ese monte que está yendo a Motilla del Palancar, que ahí está cercado y ahí veis animales, con vacas. Bueno, pues es un monte de utilidad pública, es el monte de Caborzos y Yecos. Y es una vía complicada porque a la Tórdiga hay que subir y hay que bajar. De Palancares es todo para abajo. El problema de que la madera de Palancares llegara a Cuenca, entre comillas, es el más dulce, porque es todo para abajo. Que llegue por el Campichuelo, 3/4 de lo mismo, pero en la Tórdiga hay que subir y hay que bajar. Entonces hay que emplearse a fondo. Y de hecho, hay un paraje en Arcas que llaman desuellabueyes. Eso significa que ahí los animales, me imagino que tendrían que emplearse a fondo para poder tirar las cargas. Y una vía muy desconocida, que es esa vía del Camino Real de Alcantuz, que lo tenéis ahí arriba. Esa vía. Esa vía se llama Vía Real porque fue el camino que nuestro buen Fernando VII recorrió para llegar a Solán de Cabras, en busca de la descendencia perdida, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues esa era una ruta importantísima que llevaba la madera a la estación de Huete. Y en la estación de Huete embarcaban ya para Madrid. Bueno, pues esa es una vía, pasa por la Peña del Escrito y pasa por Toriles. No sé si lo conocéis aquellos parajes, pero pasa por allí. Bueno, pues esa es una muy desconocida. Y sobre todo, esa ruta lo que ha llevado ha sido muchísima resina. ¿De dónde? De la zona de Cañizares, todavía está allí la resinera. Además, en Vadillos había aserraderos de madera. Y entonces, yo creo que era la excepción, porque por norma general los aserraderos estaban en Cuenca, pero tampoco se ha oído de esos aserraderos en la parte norte. Bueno, pues en Cañizares, en Vadillos, hubo un aserradero de madera importante y utilizaban esas rutas. Y luego tenéis ahí en negro las 2 rutas férreas entre Cuenca y Aranjuez, y tenéis en 1947 lo que os decía, una ruta muy corta, no más de 15-20 kilómetros, la ruta de Palomera. Remontando el río Hueca nos encontramos estas rodadas. Por favor, no es ninguna calzada romana. No, hijos míos, no os devanéis los sesos, por favor, ni empecéis a pensar, uy, aquí estuvieron los celtíberos. No, hijos míos, no. Simplemente es una vía maderera
y que de tanto pasar los carros por ahí, pues se hizo eso. Si estáis allí, veis que la única forma de que pase un carro por ahí es encajarlo. Es decir, que tampoco eso fue de pasar y de pasar los carros, sino se tuvo que entallar. Se prefirió hacer esas entalladuras para que las ruedas fueran ahí dentro y los animales fueran bien. Es decir, que eso tampoco le hicieron un paso, otro paso. No, hijo mío, no os devanéis los sesos. No os devanéis los sesos, que es así. Gracias, Paco Pepe, por venir. Y sabes que estoy muy satisfecho y muy orgulloso de que me prestases esa fotografía, esa maravillosa foto. ¿Sabéis dónde es? ¿Sabéis dónde está tomada esa fotografía? ¿Sabéis el lugar? ¿Nadie? Es que, hijos míos, no lo podéis reconocer porque ha cambiado como de la noche al día. 1925, esa era la zona de saca del río Júcar, en el kilómetro 5 o 6 de la carretera de Villalba. Hoy, toda la ribera está superpoblada de todo tipo de plantas y en los cerros están ya repoblados, con lo cual no se va a conocer. Por cierto, he sacado ahí para que veáis un pequeño detalle. Daos cuenta los pantalones de ese arrastrador. Yo no sé si había un palmo de pantalón que no tuviese un remiendo. Podéis imaginaros entonces lo que podían ganar esas personas, pobrecicos, y lo que tendrían que trabajar, que no eran capaces de comprar unos pantalones. Ahora sí lo reconocéis mejor, es la misma tomada de un poquito más lejos. Ahí veis al fondo, sería casi se ve donde desemboca el arroyo Bonilla, y un poquito más adelante sería el puente de Valdecabras. Fijaos lo que os decía, en las riberas del río no podía haber árboles, dificultaban todas estas operaciones. Era imposible que hubiese ahí un árbol, había que eliminarlos. ¿Para qué? Pues para que todo se pudiera trabajar correctamente. Es así, esa carretera, la actual, la carretera de Tragacete. Quiere decirse que creo que no ha cambiado no se ha subido ni se ha bajado. Gracias, Paco Pepe, otra vez por esta foto maravillosísima. Ahí tenéis 2 vías para bajar madera. Y sí, ahí tenéis la vía fluvial, porque también cuando se hizo el salto de Villalba, se utilizó el canal desde Uña a Villalba para transportar madera. Era lo más cómodo. Lo que normalmente se tardaba en el río 1 mes y medio, 2 meses, pues se resolvía en 1 semana. Luego entonces fue fundamental. Y ahí tenéis la cámara de carga de la central de Villalba, que la veréis desde el Ventano del Diablo, el edificio que veis allí, esa es la cámara de carga. Bueno, pues ahí tenéis los gancheros trabajando en su madera. Pero daos cuenta al fondo, aunque no se ve muy bien, una rayita levísima, es la carretera de Uña, la actual carretera de Uña, que por cierto se hizo a partir de esta obra y poder también comunicar por carretera lo que sería el pantano de la Toba y todas esas cosas. Bueno, pues por ahí, por la carretera de Uña, también bajaba la madera en carros. Eso en 1926. ¿Y esta la conocéis? ¿Lo conocéis bien? Es el sifón de Rollofrío, ¿verdad? Y a lo mejor, yo me imagino que todos sabéis lo que tiene arriba, sabéis esa tubería metálica de color negro, ¿no? Si no, os lo explico. La madera que llegaba por ese canal, desde Villalba, perdón, desde Uña, y cuando se inauguró el pantano de la Toba, desde el mismo pantano de la Toba, la madera que llegaba no se puede meter por ese sifón. Daos cuenta que tiene una bajada y no se puede entrar por ahí. Entonces hubo que hacer un canal para abrirlo con agua y poder conducir por ahí las maderadas. Y como podéis imaginaros, ahí no había ningún ganchero, porque estamos hablando 60 o 70 metros y no había posibilidad de que, es decir, la madera por ahí pasaba solita, a no ser que se metiera el ganchero en el canal. Bien, y diréis, ¿cómo la maderada pudo influir tanto para tener que organizar esa obra? Porque todo eso costó una auténtica exageración. Y por cierto, en la época, cualquier libro de ingeniería del momento lo tenéis como modelo, ese sifón de Río Frío, incluso traducido a todos los idiomas, porque fue una obra absolutamente modélica.
Es una auténtica joya de obra. Bueno, pues, ¿cómo es posible que se hiciese ese sifón? ¿Por qué no se dio la vuelta por la montaña? Ahí lo tenéis. Porque la ley lo permite. Ahí tenéis lo que llamaron en su momento la novísima ley de aguas, la novísima ley de aguas, que es de 1879. Le llamaron entonces la novísima ley de aguas. Y sí, hijos míos, sí, fue novísima. Es la ley, una de las leyes más longevas que ha tenido España, porque se modificó en la nueva ley de aguas 120 años después de cuando se hizo esta ley, 120 años. Y fijaos, ahora entenderéis el porqué el tema de los gancheros y demás. Mirad, ahí tenéis, no sé si lo veis bien, las preferencias en el uso del agua. ¿Quién tiene uso preferente en cualquier tipo de cauce y cualquier tipo de agua? Pues lógicamente el abastecimiento humano, como es lógico. En segundo lugar, los ferrocarriles. Los ferrocarriles. Pensar que en ese momento estaban no en moda, es que el transporte de España no se concebía sin el ferrocarril. Entonces, después del abastecimiento a poblaciones, quien tiene preferencia son los ferrocarriles. Las máquinas de vapor necesitaban agua, lógicamente. La tercera, los regadíos, como es lógico. Pero fijaos la cuarta, los canales de navegación. Y ahí se incluyen las vías fluviales. Son canales de navegación. Y debajo de eso estaban los molinos y todas las instalaciones industriales. Es decir, había una preferencia de transportar por los ríos cargas por encima de los usos industriales, incluido la electricidad. Eso fue un motivo de enfrentamiento de muchísimos políticos contra madereros. Y, por cierto, muchas de aquellas cosas no acabaron bien, porque la política de entonces acababa en pistolas, Bien. Y si estoy esta tarde aquí, es para desmentir algunos bulos. ¿Por qué en 1943 hay necesidad de transportar la madera por los ríos? Muy sencillo. Cogéis la ofensiva, eso sí, os ponéis una copa de aguardiente para poder digerirla, con tranquilidad, y el botijo al lado para poder digerirla, y vais a localizar el secreto. Hijos míos, 1943, España estaba totalmente bloqueada. España tenía un bloqueo internacional. A España no le llegaba gasolina. A España no le llegaban ruedas. Había camiones, claro, en la guerra hubo muchísimos camiones. Y los camiones podían transportar la madera, claro. Pero si no hay gasolina, ¿cómo vas a mover los camiones? Si tú pides 4 ruedas y te sirven 2 dentro de 2 años, pues ya me diréis, un camión con los neumáticos que habría entonces, que se pincharían fácilmente por los caminos, pues necesitaría un montón de ruedas. Ante ese desabastecimiento de combustible y de ruedas, pues ¿qué se decidió? Porque fue una de las maderadas más grandes que ha habido en Cuenca. Ahí se juntaron varios maderistas y había una maderada enorme. ¿Y qué decidieron? Regresar a los gancheros y utilizar los gancheros para poder bajar la madera. Eso sí, dentro de la ofensiva comparaba al ganchero como ese caballero medieval que, armado con su lanza, era capaz de cabalgar sobre los troncos impulsándolos. Quiere decirse que la épica no faltaba y la lírica tampoco faltaba en la ofensiva. Pero la respuesta es muy sencilla, no os engañéis, ni gasolina ni ruedas. Bueno, y llegaron los camiones. Y entonces diréis, uy, entonces el ganchero, ¿qué tuvo que hacer? ¿Irse a su casa? No, hijos míos. El ganchero se contrató para cargar y descargar los camiones. Ahí tenéis, aprovecho también esa escultura que tenéis en el Parque del Júcar del ganchero de Javier Barrios, que también es una escultura muy bonita, de bronce, por supuesto. Bueno, ahí tenéis entonces como los gancheros subían y bajaban los camiones
la madera a los camiones. Y abajo ahí tenéis una foto de la antigua fábrica de Cuenca del ayuntamiento, que estaría en Cuatro Caminos, la antigua fábrica de Cuatro, ahí tenéis descargando los camiones con gancho. ¿Y dónde están las grúas, hijos míos? Las grúas eran tan fastidiadas que nadie se atrevía a ponerse debajo ni a utilizar una grúa, porque hubo muchísimos accidentes. Las primeras grúas para levantar la madera, el pino quedaba en volandas, y a quien pillaba lo mataba, y hubo muchos accidentes. Se prefirió continuar subiendo la madera con gancho antes de utilizar las grúas. He dicho que estoy aquí para desmentir, los bulos. Quedaos con esta diapositiva. Quedaos con la fecha. 19 de noviembre de 1919. Esa fecha cambia totalmente la explotación silvícola de nuestros bosques. La cambia. Protagonista. No he podido conseguir mejor foto. Don Jorge Torner de la Fuente. Muchas veces pasamos por su calle y nos pensamos, pues era ingeniero de montes. Probablemente uno de los ingenieros de montes más importantes que ha tenido el distrito de Cuenca. Además, fue en el año 25, me parece recordar el 25, fue presidente de Diputación. Y luego después vicepresidente, que era presidente de la sombra. No sé si me estáis... O sea, se puso un presidente de paja, pero quien funcionaba, porque había incompatibilidad de cargo. No podía ser ingeniero, no podía ser presidente de Diputación. Entonces se hizo esa jugada. Bien. Y quedaros con un acontecimiento. Primer congreso de ingeniería en España. Se hace en Madrid. En esa tarde del 19 de noviembre, don Jorge Torner presenta el anteproyecto de las vías de saca para un montón de hectáreas de nuestros bosques. Una joya de libro que recomiendo si queréis entender lo que serían las maderadas. ¿Y por qué he dicho que lo cambia? La obsesión de don Jorge Torner es: la madera de Cuenca valdrá, y cuando digo valdrá, tendrá buen precio, cuando seamos capaces de ponerla en destino lo mejor posible y lo antes posible. Y para ello hay que hacer caminos, vías de saca. Si no hay caminos, la madera se encarece. Antes de esas fechas, los maderistas, el propio Corretxer, cogían a lo mejor subastas por 5 o 6 años. Y muchas veces no se le ponía límite a cuánto podían cortar. Y muchas veces, algunas de las ocasiones, pagaban en obra. Es decir, hacían un puente y con eso pagaban. Cuidado, no estoy diciendo que robaran, no estoy diciendo eso. Que muchas veces pagaban en obra. Pagaban en vías forestales, pagaban en puentes, por ejemplo, ¿no? Bien. Bueno, pues, primer pilar en que se basan las vías de saca, en los caminos. Una buena red de caminos, que empezó a partir de ahí. Por cierto, como además obtuvo un galardón en ese congreso, el Estado pagó buena parte de todo este anteproyecto. Segunda pata. Segunda pata, el teléfono. 33 estaciones telefónicas se distribuían por nuestros bosques catalogados. Es decir, había comunicación telefónica entre el bosque y la central. Eso era una absoluta innovación en su momento. No se había hecho en ningún sitio, en ninguna explotación. Llegó a ser tal la cosa que se cabrearon con don Jorge Torner. Oye, que a Cuenca no ha llegado el teléfono desde Madrid, que a Cuenca no ha llegado el telégrafo, y en cambio tú tienes en todas las casetas de guardas forestales un puñetero teléfono. Bueno, pues llegó incluso, hay artículos donde se ve ese enfrentamiento, ¿no? Porque, ya digo, eso fue un proyecto fundamental, estar todo comunicado. Imaginaos con el tema de los incendios lo importante que era, ¿no?, que hubiese comunicación. Y la tercera pata era, he utilizado la palabra que utilizó don Jorge Torner, tranvía aéreo. No sé si hoy le podíamos llamar funicular. Lo de Uña, como siempre resumen todo, el cable. Ese es el cable de Uña. Y de hecho hay una calle en Uña que se llama el cable de Uña.
Y esto del cable, pues hijos míos, el cable ahora le explicaré, no os preocupéis, todo tendrá su explicación. Empezamos. Vías de saca. Eso lo conocéis, ¿verdad? Lo conocéis bien, ¿verdad? Todos hemos pasado por ahí. ¿Sí? Esa es la vía principal de saca que traía las maderas desde Majadas, desde Tejadillos y desde el Alto la Vega, las llevaba hasta Majadas y desde ahí hasta Cuenca. ¿Vale? Esos túneles tienen un protagonista, yo no sé si decir que es mi ídolo, por así decirlo. El tío Julio, el guardia forestal. Tu abuelo, ¿no, Ana? Por supuestísimo. Queridos míos, ahí el ingeniero don Jorge Torner hizo su proyecto, pero nunca subió a supervisar la obra. ¿Quién pensáis que hacía esos agujeros? Los barreneros con barrena de mano, reclutados de toda la sierra, a cargo del tío Julio. Cuando se acababa el agujero, ahí tenéis un detalle, no sé si veréis bien de esos agujeros. El tío Julio ponía la dinamita, la explosionaba. Fijaos qué perfección y qué simetría tienen esos túneles. Parece mentira cómo esa persona fuera capaz de hacer esa auténtica virguería. Eso lo hizo el tío Julio. ¿Bien? Vale. Los 3 túneles que se hicieron después en Fuerte Escusa, en la boca del infierno, se hicieron después. Y ya no los hizo el Distrito Forestal, ya los hicieron empresas contratadas, porque tenían la experiencia de todos estos barreneros. A lo mejor no me estoy explicando lo que es un barrenero. Un barrenero, soy barrenero, todas esas cosillas. No. El barrenero es una persona que barrena. La barrena es una pica de hierro variable, empezaría siendo 1,50, luego 2 metros, luego 3 metros, y a mano. No sé si me estáis entendiendo. Golpe, giro, golpe, giro. Y de vez en cuando, para ablandar aquello, estaba por así decirlo, el rapaz con el botijo para echar agua y ablandar un poquillo aquello. Y para que no le saltara, como dicen allí en la sierra, para que no le surtiera los ojos, pues un trozo de suela de zapato metido en la barrena para evitar que le saltara la cara, ¿no? Y empezarían por 5 centímetros y acababan por 3 metros de profundamente fácil. Mi ídolo, el tío Julio. Ahí tenéis la cuadrilla de barreneros del momento. En otro sitio que voy a poner después. Y debajo una foto de línea donde también, porque no éramos especiales, eso se hacía en toda España. La única forma de hacer desmontes era con barrenas de mano. No había máquinas. Las primeras máquinas perforadoras que llegaron aquí a Cuenca, que yo sepa, fue para hacer en el año 26 el salto de Villalba y toda la canalización del Salto de Villalba. Ahí ya sí hubo máquinas neumáticas. ¿Lo conocéis? ¿Habéis pasado por él, verdad? Estrecho del Obriguillo, o yo también lo he oído como Lobriguillo, porque encima de él está la cueva Lóbrega, con lo cual Lobriguillo. También Obriguillo. ¿Qué pasó ahí? Pensaban hacer palabras de barreneros del momento. O sea, yo no me estoy inventando, esto me lo contaban los barreneros del momento. Pensaban hacer lo mismo que hacían en Tejadillos. Querían atravesar con varios túneles ese tramo. Con tan mala fortuna de que las dolomías son fastidias. Cuando no buzan horizontal y buzan vertical, mal asunto. Y qué casualidad. Ahí buzaban en vertical las dolomías, los estratos eran verticales. Empezaron a barrenar y se les hundió. Y ya entonces no continuaron con los túneles. Lo que hicieron fue un desmonte. Para hacer ese desmonte, los barreneros se descolgaban con cuerdas. Y lo hacían con cuerdas. Como podéis imaginaros, un barrenero ahí no aguantaba una hora colgado y barrenando, pues los cambios tendrían que ser constantes. Y estoy aquí para seguir desmintiendo, porque muchos dicen, anda, ¿qué es esto de aquí? Que es un rebaje redondo en la roca y hay arriba un hierro.
Ya está, un reloj de sol. Mentira, que no sostenéis, que no es ningún reloj de sol, porque además no está bien orientado. Si es que eso no está orientado al sur, ¿cómo va a ser un reloj de sol? No es un reloj de sol. ¿Qué es eso? Cuando acabaron la obra, que debió costar una auténtica exageración, no de dinero, sino de esfuerzo, el Distrito Forestal quiso colgarse la medalla, que me parece muy bien, no lo critico. Y entonces, ¿qué hizo? Poner su escudo ahí. Ahí están los 4 asientos de ese escudo de bronce del Distrito Forestal. Y el tío Julio dijo, pues aquí tiene que estar nuestro esfuerzo. Y una de las barrenas que utilizaban fue la que dejó allá arriba. Eso que parece el gnomón del reloj de sol, no, hijo mío, no, es una barrena de las que habían utilizado. Entonces, por favor, reloj de sol, por favor, lo vais borrando. Y don Jorge Torner disponía de los medios de transporte que tenía, no había otros. El carro maderero. Y el señor Wunderlich, en el año 1925, por cierto, estas fotografías ya están disponibles, cualquiera las puede localizar en internet, se quedó sorprendido cómo se arrastraba la madera aquí en Cuenca. Y se quedó sorprendido cómo con 2 animales se pueden llevar 2 toneladas de madera. Eso le dejó boquiabierto. Hizo estas fotografías. Y aprovecho para deciros que eso que tenéis ahí en uno de los círculos, eso de ahí, queridos míos, es que un animal que trabaje con ese esfuerzo tiene que comer cada 5 o 6 horas. Ese era el pienso de los animales. Tenían que parar, tenían que ponerle pienso y seguir para adelante. Es que un esfuerzo así requería 3 o 4 piensos al cabo del día. No se les puede empachar de una vez, hay que hacerlo en 3 o 4 veces para que fuera la cosa como debe de ser. ¿Vale? Y tampoco se puede decir, uy, pues que coman el pasto. No, hijos míos, no. Ahí hace falta un pienso como Dios manda, una buena avena y una buena cebada, o un buen trigo para darle fuerza a los animales. Y el segundo círculo que tenéis ahí, ese círculo de ahí, la manta. Y diréis, ¿manta en verano? Sí, hijos míos, sí. Cuando un animal deja de hacer esfuerzo y empieza a sudar, mal asunto, hay que ponerle la manta para que no se resfríe. Palabras de tu padre, Javi. Tu padre sabes que nunca le quitaba las mantas a los animales, ni para Dios, ni en verano siquiera, porque los cuidaba muy bien cuidados. Otra foto de Otto Wunderlich con otro carro maderero. Fijaos lo que salía el palo por delante, y lo bien equilibrada que estaba la carga para poder aguantar 30 kilómetros que se hacían al día. Majadas Cuenca eran 2 días. Mejor dicho, Majadas, lo que sería Osquillo Cuenca, 2 días. 25 o 30 kilómetros perfectamente se podían hacer. Ya hemos llegado al tranvía aéreo. Otra vía poco estudiada y ya he dicho, el cable, ¿no? El cable de uña. Don Jorge Torner era matemático y daba clases de mecánica en la Escuela de Ingeniería del Escorial, de Ingeniería de Montes del Escorial. Esto es lo que Jorge Torner impartía, esas matemáticas, para hacer esos cables y para hacer esos cálculos, ¿no? Como tienen que ser las columnas. Eso es lo que él hacía, eso es lo que él impartía. Con lo cual no hizo falta recurrir a nadie, él lo trazó. Pero daos cuenta lo que dice ahí. 980 metros de vano. Eso era la mayor locura que se puede hacer en un teleférico, en el mundo. 980 metros de vano, el primer trozo, con una caída casi de 150, me parece que tiene en total. Pues a lo mejor hasta la primera columna, que sería esa de ahí, o la primera pilona, pues a lo mejor habría sus 50-60 metros de desnivel. Os podéis imaginar cómo bajaba por ahí los troncos, ¿no? Bajarían a toda leche, claro, por supuesto. Pero es que la empresa que le suministró el material, Ceretti Tanfani, italianos, no le suministraban el material porque no se creía que eso se podía hacer. Tuvo que venir un ingeniero de Ceretti Tanfani allí a ver aquello. No se lo creía que eso se podía hacer. Bueno, pues esa es la grandeza del cable de uña,
hizo don Jorge Torner lo imposible. Y sí, bajó madera, bajó muchísima madera. Casi evitó 2 días de transporte. Fijaos bien, para poder bajar toda la muela de la madera, dar la vuelta por donde tendrían que dar para llegar, prácticamente era casi un círculo completo. Eso se invertía un montón de dinero y un montón de personas. Y el cable aligeró muchísimo eso. Y por eso he dicho que la madera empezó a tener el precio que debe tener, porque los transportes se abarataron. Ahí tenéis la estación de descarga, que ahí tenéis la laguna de Uña, ahí tenéis la última pilona y la estación de descarga, todo hecho de madera. Ahí no hubo nada de hierro, todo fue madera. ¿Tiene calidad nuestra madera o no? ¿Cómo se puede hacer esas pilonas que si subís por allí y medís los espacios, pero si están al límite, si la madera está al límite, o sea, la madera que ahí iba al límite. Si la madera no tiene calidad, eso no lo hubiera aguantado. Bueno, pues y por cierto, fijaos enfrente, que seguro que no conocéis ese bosque. Si yo llego ahora a poneros la foto de ese bosque, es que ha cambiado completamente hoy, es todo una masa verde, ¿no? Pues fijaos, en el año 26, más clara que mi cabeza. Ahí tenéis la inauguración, la foto de ABC, en noviembre del año 23. Ahí tenéis en medio don Jorge Torner. Fijaos que tenía que ser una persona menuda, ¿no? ¿Lo veis? Una persona menuda. Yo creo que a lo mejor el cerebro era tan grande que era lo que le impedía crecer más. Y estamos para aprender vocabulario, porque he dicho que un pino es algo más que madera. Ahí tenéis un transporte, lo habéis localizado, que está ahí en San Antón. Y fijaos, 2 palabras, la galga y el tuerce. ¿Qué es la galga? El freno del carro. ¿Y qué es el freno? Simplemente un pinocho verde que roza en 3 partes de la rueda y se aprieta con una cadena. ¿Y qué es el tuerce? El tuerce es una cadena que permite apretar todo aquello bien y que toda la madera no se mueva. Imaginaos cuando tengan que bajar o tengan que subir, la madera no se puede mover, aquello tiene que estar perfectamente cogido, ¿no? Y eso se hacía con el tuerce. El tuerce era simplemente coger un palo y dar vueltas a una cadena y irse retorciendo, de ahí la palabra tuerce. Y esto está siempre sujeto a legislación. ¿Quién podía transportar madera? ¿Quién tenía la matrícula? Ahí tenéis una matrícula de un carro maderero. No cualquiera puede ir a transportar madera y no cualquiera puede transportar la madera fuera de su demarcación, sino a lo mejor ese carro podía transportar madera de Uña a Cuenca, pero en cambio no podía pasar a Villar de Olaya. No le permitía la ley porque su matrícula estaba absolutamente clara. Y fijaros las dimensiones. Dice ahí, máximo, según la ley, de transportar en un carro 12 metros. Un carro tiene 4 metros incluido pértigo. Un carro tiene 4 metros incluido pértigo. Triplicaban el tamaño del carro, las vigas, y eso era lo legal. Cuidado porque siempre la ley prevé casos especiales. Una maderada que salió de las Torcas para mástiles de barcos y acabó en Valencia, se transportaron hasta 25 metros de una pieza. La ley preveía transportes especiales, ¿por qué no? Y entonces había que hacerlo así. Bueno, pues entonces ahí tenéis la mayor longitud, 12 metros. Mayor anchura de un carro, 2 metros. Eso ningún carro lo tiene, son más estrechos. Pero bueno, la ley prevé 2 metros. Pero esto nunca se llevó a cabo. La llanta del carro tiene que tener las siguientes dimensiones: 10 centímetros por tonelada de carga. 10 centímetros por tonelada de carga. Eso nunca se llevó a efecto. Y eso diréis, ¿y eso por qué? Hijos míos, porque los carros estropeaban los caminos. Y en invierno, cuando hay barro, con más razón todavía. Si hay más superficie, el carro se hunde menos. Entonces, esa normativa nunca se cumplió. Otra cosa muy importante.
Esos 24 centímetros es la altura mínima que tiene que tener la madera. Cuando un carro sube o baja, pues la carga se abocica o se hace azariega. Entonces, tiene que estar levantada del suelo 24 centímetros. Eso es la ley. Y abajo una palabra hermosísima. Encuarte máximo, 2 pares. ¿Qué es el encuarte? El carro se carga con 2 animales principales y llega a destino con esos 2 animales. ¿Qué hacemos en las cuesta arriba? Ayudarle. Eso es encuartar, poner el cuarto animal. ¿Qué se hacía entonces? Con un yugo entre 2 animales o incluso algún par más y con una cadena le ayudaban al par principal. Eso es el encuarte. Por cierto, el topónimo encuarte es el paraje que está enfrente del cruce de la ciudad encantada. A eso se llama el encuarte. Y ese encuarte salía a subasta. Es decir, antiguamente los carros se apañaban entre ellos, me contaban, en majadas. Subíamos la fomatilla y ¿cómo lo hacíamos? Parábamos 3 carros, desuncíamos los 2 de ellos y ayudaban al primero. Y subía. Y los otros se quedaban allí. Se bajaba, se volvía a subir. No sé si me entendéis. Entre ellos se apañaban. Hubo algún accidente de coche por dejar los carros en la carretera. Porque, claro, entorpecían la vía. Y entonces hubo que legislar. Y el encuarte lo ofrecía al ayuntamiento. Y salía a subasta. Entonces había personas que con su par de mulas, su única misión era ayudar a subir. Cuando acababan de subir, bajaban otra vez a por el siguiente. Y de esa forma no había ningún carro parado. Ese es el encuarte. Palabra hermosa donde la haya. Y ahí tenéis, mi amigo Mariano me facilitó esta foto de Landete. Porque siempre estamos pensando en Río Cuervo, en los montes. Queridos míos, Landete ha sido muy maderero. La parte de Cuenca ha sido muy maderero. Sí es cierto de que a lo mejor el pino rodeno no tiene la calidad del pino negral, pero ha habido muchísima madera y muchísima madera que arrastrar. Bueno, ahí tenéis un carretero de Landete. Bien, pero fijaos sobre todo que debajo del pértigo, ¿veis? Debajo del pértigo tiene otro palo que ya ponía en peligro esos 28 centímetros. Ese palo llevaban la zorra. ¿Y para qué servía? Para freno. ¿En qué sentido? Cuando la cuesta no era muy fuerte, descolgaban la parte de atrás de la zorra y la arrastraban. Y de esa forma se iba frenando el carro. Eso estaba prohibido, estaba ya fuera de esos 28 centímetros. Pero así es como podían funcionar ellos. Ahí tenéis otro carretero también de Landete. Fijaros qué pedazo tronco lleva ahí metido, ¿verdad? Eso me sirve para decir que los yugos no son todos iguales. El yugo de labranza es más estrecho, porque los surcos van de una forma. El yugo de arrastrar tiene que ser más ancho. ¿Por qué? Lo peor que puede tener es que la cadena de arrastrar le roce en el lomo a los animales. Los ponía, lógicamente, les podía hacer incluso hasta heridas, ¿no? Los eslabones uno contra otro. Entonces, la única forma de que los animales pudieran trabajar cómodamente, ¿cuál era? Separándolos lo más que se puede. Ahí veis la anchura que tiene ese yugo. Y fijaos además la anchura, lo que sería la curvatura que tiene ese yugo. Esos son yugos de arrastrar madera, no son yugos de labrar. Y en los montes de Cuenca se han cortado auténticos monstruos. Ahí tenéis un monstruo, que a lo mejor ese se cortó, llamado el pino abuelo, por cierto, no es el de Palancares, también ese de ahí, se cortó en 1872 y fue noticia nacional. Porque fijaos cómo era el animalico. Vara y media en cuadro. Vara y media en cuadro. Fijaros el animalico. ¿Cuántos pares tuvieron que arrastrar eso? Ni se sabe.
Pues eso se cortó en el rincón del Osquillo. Creo, aunque no lo describe el artículo, de que se trata de un pino negral, porque los pinos albares, en cuanto llegan ciertas dimensiones, empiezan a trufarse y entonces no adquieren esos tamaños, a no ser que sea, yo no sé si a lo mejor pudo ser una excepción de excepciones. El pino rodeno tal vez sí, y el pino negral es como adquiere esas dimensiones. Y en todas las labores hay accidentes. He dicho que iba a dedicar el tema a dos personas, a los hermanos herreros. Ahí lo tenéis arrastrando, pero bueno, eso era en la huerta. Arrastrando en las torcas de Palancares un pino considerable, con tan mala fortuna de que cayó el pino en la torca, arrastró a las mulas y no los arrastró a ellos de milagro. Murieron inmediatamente las mulas. Fue una tragedia nacional, ¿no? Que en mi pueblo se cuenta como, pues eso, una tragedia. Pero es que al lado tenéis, vuelca un carro y mata a un carretero en la umbría del Oso. Pues esto era la voz del día, hijos míos, es que esto era un riesgo enorme. Imaginaos para transportar esas cargas, cualquier mal paso, cualquier cosa, pues automáticamente accidente. Llegaron los camiones. ¿Es que ese camión tiene menos riesgo de coger ese pino? Ese es el pino Antolín, con nombre propio. Se cortó en Zarzuela en el año 1945 y fue todo un espectáculo como ese pino llegó al aserradero de Raimundo Álvaro. Fijaos que fue un espectáculo, ese día fue fiesta en Cuenca, porque además está en la calle por donde tiene que estar, carretería de carreteros de madera, ¿vale? Fijaos que se quiso hacer la fotografía y ¿qué pasó? Pues que se descuidó el hombre del pino, que por cierto, la foto me la ha dejado el hijo, por la familia Tarazón Zapata de la Huérguina, fueron los primeros camiones que tuvo el ayuntamiento para arrastrar madera. Bueno, pues cuando hizo esa maniobra, la cabeza del pino acabó en la cocina de la casa. O sea, se metió por la ventana y acabó 3 o 4 metros. Bueno, aquello, después hubo que desengancharlo, claro, y esas cosas para sacarlo. O sea, que riesgos siempre ha habido con todos estos monstruos, ¿no?, que se han sacado. Y por último, antes hemos hablado de don Jorge Torner. Vamos a hablar del hijo más pequeño, don Gustavo Torner, que todos lo relacionamos con las artes plásticas, pero nos olvidamos de que fue ingeniero de montes y estuvo en Cuenca. Y era el sustituto del señor Ceballos. El señor Ceballos es, por así decirlo, en la escuela del Escorial era el ingeniero que más botánica sabía. Y digo sustituto porque se dedicó a hacer todos los dibujos de cómo eran las plantas que había en los bosques. Pues ya cuando el señor Ceballos ya no tenía las manos ágiles, su sustituto fue Gustavo Torner. Y Gustavo Torner hizo sus pinitos dibujando esas plantas. Bien, pues Gustavo Torner en el año 1966, lo conocéis, todo el mundo dice el monumento a la madera. Por favor, mirad la placa de enfrente y pone un cartel, Sexto Congreso Forestal Mundial de 1966. Y don Gustavo Torner fue el que ideó el monumento. Pero, ¿quién lo hizo? ¿Quién puso la carpintería? Ahí los tenéis. La familia Marino Tomás de Majadas, el padre y el hijo. Ese padre y el hijo, acostumbrados a hacer todas las vigas de las casas y toda la carpintería de una casa, pues no tuvieron problema en hacer el monumento a la madera. No utilizaron grúa. Lo voy a repetir. No utilizaron grúa para hacer el monumento a la madera. Y todas esas vigas subieron con sus propios medios. Como me decía siempre Marino, me decía, engañándolas. Las vigas subían arriba engañándolas cuando las engañábamos. Bueno, pues simplemente os tengo que decir que ahí tenéis una referencia de un vídeo mío donde digo cómo se sube la madera a los carros y esas cosas. Entonces, si queréis, eso fue un vídeo que hicimos en Huélamo y unas maquetas de cómo se sube la madera a los carros. ¿Me permites un minuto de ese vídeo? ¿Sí? ¿Cómo se consigue cargar el carro?
o al menos cómo se consigue poner la viga principal, que es esta de que tenemos aquí. Bueno, en primer lugar, en todas estas operaciones el operario no hace esfuerzo, todos los esfuerzos lo hacen los animales si están bien guiados. Bueno, pues con ayuda de las mulas lo que se hace es tumbar el carro, es decir, se empujaría de aquí y se tumba el carro en el suelo. Ahora, con las mulas, lo que se haría sería estirar de la madera e intentar aproximarla lo más que se pueda a la escalera. Más o menos. Lo que digáis, a vuestra disposición, si puedo responderlas. Oye, Emilio, yo quiero preguntarte, esa madera que habéis puesto, esa foto por el puente de San Antón, las maderas, ¿dónde terminaba y dónde se sacaba? Por norma general se sacaban en el Sargal. El Sargal es polideportivo. Sí. Allí se solían sacar. Y desde allí se arrastraban ya, bueno, con carros hasta las fábricas que estaban, lógicamente, a ambos lados de la estación de ferrocarril. Y otra cosa, en el recreo Peral, que siempre me han contado que se sacaba madera. Claro, es que prácticamente desde el kilómetro 5 que te he dicho, desde el kilómetro 5 hasta prácticamente el Sargal, se sacaba la madera en el sitio más adecuado, o en el sitio más fácil. Te he dicho que lo que sería la playa de Cuenca era el desembarque de maderas de Correchez. ¿Y tiene relación con el juego de bolos? No creo. Ahora te aseguro que no había un chopo, ¿eh? Allí, eso te lo aseguro yo. Ahí no había, eso fueron repoblaciones que se hicieron más tarde. Ahí no había un chopo. En el Sargal se sacaban las maderas. Por cierto, también se embarcaban maderas. Cuidado, porque tenemos siempre en la mente la palabra el palancar, pero tenemos el palancar de abajo, el palancar de Villa de Olaya. Y las maderas ahí iban en el Júcar. ¿Y dónde acabarían? Pues acabarían en Villalgordo. En Villalgordo acababan las maderas la parte de abajo, que ahí también hay muy buenos bosques maderales, ¿eh? ¿Más? ¿Ahora sabes si es rentable los bosques de Cuenca o no sé si viene ahora? Pues sí, tenemos personas que no lo pueden decir a lo mejor, ¿no? ¿Son rentables los bosques de Cuenca? ¿No? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que antes en el ayuntamiento era el ingreso fundamental y ahora no. Ahora a lo mejor el ingreso pueden ser un 2 o un 3%, ¿no? del presupuesto del ayuntamiento. Pero yo hay una cosa que me llama mucho la atención porque me gusta mucho ir por la sierra y están hechos una pena, llenas de broza, de no sé qué, y están rotos de cuando dicen lo de la nevada, de cuando hacen cortes y no quitan la broza. A mí eso me indigna. ¿Tú crees que tu padre hubiera consentido eso? No. Porque tu padre lo hubiera metido en la estufa. Es que resulta que lo que falta en la sierra son estufas. Pero que lo hagan, no lo puedo entender, ¿eh? Ves las cortas, que de pronto estén ahí, y luego todo el resto de las cosas ahí. Luego decimos que puede haber incendio. Como no va a haber, claro. En cuanto hay un incendio, nos lo cargamos todo. Es increíble que tengamos los montes de Cuenca. Yo soy de aquí, llevo un año viviendo aquí, ahora ya jubilada, y me gusta muchísimo ir por las majadas, todos los sitios que ha dicho usted. Me gusta meterme por los caminos y ver esas cosas. Y de verdad que es que me indigna la cosa. Es posible. Además, otra cosa, las nuevas máquinas que arrastran la madera no son tan respetuosas como los animales, ¿eh? Los animales se cogen el surco, es más, siempre no penséis que siempre por el mismo surco, o sea, no se van a otro sitio, sino van todos uno detrás de otro, o sea, van por ahí todos los troncos, o sea, sean bastante respetuosos. Hoy animales no hay. Y carreteros o arrastradores, pues creo que menos, ¿no? ¿Más? Sí, por favor. Dime. En la ruta de la sierra había dos ventorros, el de Tío Safé, que es el actual, sí. Que va a comer, sí. Y en el kilómetro 5, que han hecho dos fotografías sí. de la terraza aluvial del Júcar, sí. donde se dejaba la maderada, ahí había otro ventorro que era el del Tío Tareto, que según contaba mi padre, casi murieron más pobres que
más que los pantalones, ¿no? Pero pobres lo que servían prácticamente era aguardiente para renovar las energías en el camino de vuelta de esa pobre gente que pasaban un invierno ateridos y helados. Así es. Gracias, muchas gracias. Ya pueden los madereros, ya pueden los madereros, echar los ganchos al río, ya las mujeres de sierva, ya tienen otro marido, ya tienen otro marido, ya pueden los madereros.